on a journey. Clearly, soy extranjero y peregrino que simplemente voy de viaje. Y híjole, en este viaje, las cosas no siempre son como uno quiere. A veces le olvida a uno en qué idioma tiene uno que hablar, ¿verdad? Está nevando, la computadora se muere, pero lo bueno es que yo estoy preparado para cualquier cosa que el viaje me traiga. Como sabía que iba a nevar hoy, me traje para la nieve, ¿verdad? Tengo todas mis cosas en mi maleta, tengo mi máscara para coronavirus, y porque cuando voy de viaje y estoy acampando, las cosas se ponen a veces media tristes. Tengo mi bocina Bluetooth. ¿Qué tal, Bien preparado. Lo malo del asunto es que con tanto tilichero, no creo que voy a llegar ni a la esquina. Cuando usted va de viaje, ¿cómo se prepara usted para un viaje? Cuando de repente va uno de vacaciones con la familia, uno mete en las maletas todo, ¿verdad? Los que acampan, yo no acampo mucho, pero los que acampan me dicen que las personas que acampan empacan sus cosas dependiendo de diferentes filosofías que ellos tienen. Hay personas que acampan y que empacan motivados por sus temores. Empiezan a guardar cosas diciendo, ¿qué tal si necesito esto y no lo tengo? Y se lo llevan, ¿verdad? Se lo llevan. Me decía mi mamá cuando me iba de viaje, me llevaba más de lo que ocupaba. Tú quieres llevarte hasta la piedra del molcajete. No te lleves. ¿Qué es lo que vas a realmente necesitar en este viaje? ¿Qué es lo más esencial? En esta maleta que tengo aquí, un amigo mío que acampa me prestó todo esto. Él tiene todas las cosas básicas y unos cuantos lujos. ¿Sabía usted que hay dentro de esta maleta, que hay unos les llaman lavabos portátiles? Es como una bolsa que se despliega y sirve como un lavabo. Hay todo tipo de cachivaches que usted a lo mejor ni conoce, ni se imagina, y ni siquiera la ha abierto completamente, pero cosa tras cosa tras cosa, por si usted lo llegara a necesitar. El problema con eso es que si usted le pone más cosas, su viaje se va a volver increíblemente pesado. Hermanos, quiero ser completamente honesto. Cuando el 2020 estaba acabando, antes de empezar el 2021, yo estaba orando, Señor, por favor, que el 2021 sea un año un poquito más ligero, donde podamos seguirte con más libertad, donde no haya tanto conflicto, donde sea un poquito más fácil obedecer lo que nos has llamado a hacer. Pero si usted está viendo las noticias, si usted está viendo el contexto en el que vivimos, desafortunadamente no parece que las cosas van a ser más fáciles, ¿verdad? Si ustedes como yo, este año ha empezado con un shock de ver que en los medios de comunicación, desde el proceso político hasta las necesidades sociales, cada vez las cosas se complican todavía más. La pandemia no parece tener fin en vista. La inestabilidad política en Washington nos ha permitido ver esta semana cosas que nunca imaginamos que veríamos aquí en los Estados Unidos. Un lugar conocido por sus procesos democráticos, un lugar conocido por el derecho del gobierno de la ley, ahora experimentando cosas como lo que vemos en las noticias. Pareciera que en medio de nuestra caminar, en medio de nuestro viaje en esta vida, hemos perdido aquello que nos da dirección. Nuestra sociedad está perdiendo la dirección a dónde va, y no solamente eso, está perdiendo también su corazón. Porque ahora las personas cada vez reaccionan más motivados por la violencia, motivados por lo que cada quien quiere, y estamos perdiendo de vista el propósito por el cual estamos aquí. No solamente la sociedad, como iglesias también estamos luchando. Estamos luchando por saber a qué le vamos a dedicar nuestro esfuerzo. Déjenme leer un versículo antes de hablar de lo que vamos a hablar el día de hoy. En la carta a los Hebreos, el autor de los Hebreos, escribiéndole a un pueblo que sabía lo que era ser perseguido, que sabía lo que era enfrentar dificultad, le dice lo siguiente, le dice, por tanto, nosotros también, capítulo 12, versículo 1, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Como cristianos, como hijos de Dios, estamos en una carrera donde somos extranjeros y peregrinos. Estamos en una carrera donde Dios nos ha dicho que su reino viene y que el propósito por el cual nos tiene aquí ahora es porque quiere que hagamos discípulos a todas las naciones. Cristo quiere que vayamos, hagamos discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que nos ha mandado. Pero en esta carrera
Aún al pueblo de Dios le cuesta trabajo distinguir lo que importa más y lo que no es esencial. Comenzamos esta carrera con cosas básicas y empezamos a acumular lo que mi padre seguramente o mi madre dirían sería un tilichero espiritual. ¿Ha oído esa palabra usted? Si no es de México, a lo mejor es una palabra extraña. Un tilichero, ¿sabe qué es un tilichero? Un tilichero es lo que sucede en su garage cuando usted no se deshace de las cosas que ya no necesita. ¿Qué empieza uno a hacer? Acumular, ¿verdad? Acumular mugrero tras mugrero. Y la pregunta que usted se hace después, bueno, es que ¿qué tal si lo necesito después? Y empieza uno a acumular. Y después que se llena el garage, ¿qué sucede? No se preocupe porque aquí en los Estados Unidos usted puede rentar un storage, ¿verdad? ¿Y qué hacemos en el storage? Meterlo de mugrero o empezamos a acumular cosas que no necesitamos. Y lo mismo puede suceder en la vida espiritual. El autor de Hebreos nos dice que no solamente hay pecados con los cuales luchamos, también luchamos con cosas que pueden ser un peso. Si mi jornada, si mi viaje fuese una caminata de 1 cuadra, no hay problema, échale todo lo que pueda encima, ¿no? Pero si usted tuviera que ir 1 kilómetro, 2, 3, 4, 100 kilómetros, 1000, ¿cómo le va a hacer con todo ese peso? Con trabajo puede meter esa bocina. ¿Necesito una bocina Bluetooth en un viaje de ese tipo? ¿Qué es lo que realmente necesito? Se convierte en la pregunta que determina lo que realmente vivo. En otras palabras, este año yo creo, lo que Dios quiere que hagamos como iglesia y como ministerio, y muy probablemente personalmente, es que simplifiquemos nuestras vidas físicas y espirituales para saber qué es lo que realmente hay en el corazón de nuestra misión. Nuestra sociedad ha perdido su corazón. ¿Por qué razón? Porque nuestro corazón está endurecido. Nuestro corazón quiere tantas cosas para sí mismo, pero ignora la verdad de Dios. Cuando ignoramos a Dios, haciendo lo que nosotros queremos, nuestro corazón se endurece. Pero Dios, el Dios de la Biblia, es un Dios que ha prometido que si lo dejamos, Él es el Dios que puede quitar nuestro corazón de piedra y darnos un corazón de carne. Dios, cuando habla de nuestro corazón, no habla simplemente del órgano que bombea sangre. Habla acerca del centro de nuestras emociones y decisiones, el centro de nuestra personalidad, lo que valoramos más, nuestros valores. Cuando hablamos de qué hay en el corazón de nuestra misión, quiero decirle y animarle a pensar en aquellas cosas que dirigen nuestro comportamiento y nuestra vida como comunidad, como iglesia y como personas. ¿Qué es lo que valoramos más? En otras palabras, si Cristo le llama, ¿qué es aquello que usted realmente va a necesitar? ¿Cuáles son los esenciales? Las cosas que usted ni yo podemos darnos el lujo de dejar atrás. ¿Qué importa más? No solamente es nuestra lucha como sociedad, nuestra lucha como iglesia en medio de una pandemia. Estoy seguro que usted personalmente también viene cargando muchas cosas que le desaniman y quieren apartarle del llamado que Cristo le ha dado para su vida. ¿Cómo vamos a discernir lo que importa y lo que no importa? Bueno, para poder discernir nuestros valores tenemos que ver no solo lo que nosotros pensamos que es mejor, sino lo que Dios dice que es mejor. En esta serie de mensajes que vamos a estar compartiendo de aquí a unos 5 semanas hasta el 14 de febrero, vamos a hablar acerca del corazón de nuestra misión. Al estar examinando el ADN de nuestra iglesia, ya Dios nos ha dado una misión clara. Existimos para glorificar a Dios. Y nuestra receta secreta aquí en DFBC es que glorificamos a Dios multiplicando discípulos que hacen discípulos, multiplicando hacedores de discípulos, que invitan a todos los pueblos a unirse a Jesucristo en un viaje que dura ¿cuánto? Toda la vida, transforma nuestra vida y da vida, ¿verdad? Es discipulado, es glorificar a Dios en adoración, es la misión de Cristo de alcanzar a otros. Pero yo le voy a decir lo siguiente, si esto solamente es algo que decimos porque hay una pantalla allí, si esas son solo palabras que repetimos como un perico, esto no significa nada. Las palabras de la razón por la cual existimos de nuestra misión tienen que convertirse en una pasión de nuestro corazón, tienen que convertirse en algo que nos energiza. Y para ello tenemos que descubrir realmente qué es lo que motiva al corazón de Dios a amarnos como Él nos ama.
En esta serie de mensajes vamos a estar descubriendo un poquito más qué es lo que Dios ya ha puesto en nuestro corazón para obedecerle, para servirle y para amarle. Y para hacer eso vamos a hacerlo en la carta de Primera de Juan. Así que si tiene su Biblia, le voy a invitar a abrir su Biblia en Primera de Juan. ¿Qué hay en el corazón de nuestra pasión? ¿Por qué es importante simplificar? ¿Por qué es importante deshacerse de los pesos? Porque si usted no se deshace de los pesos, esta condición del tilichero espiritual, miren lo que va a suceder en su vida. El tilichero espiritual disipa la energía de nuestra pasión por Cristo. Cuando usted está ocupado en la iglesia con programa tras programa tras programa, simplemente ocupado con más libros que leer, más activismo, y no encuentra el amor de Dios y una relación personal con Cristo, usted se va a convertir en una persona tradicionalista, en una persona que tiene ritos y religión, pero no que tiene una relación con Cristo viva y energética. El activismo, la multitud de programas y pesos espirituales nos roban la energía y nuestra pasión por Cristo. Pero no solamente eso, diluyen también nuestros valores y nos impide que invirtamos nuestras vidas en lo que es más importante. Déjeme hacerle esta pregunta. Hoy, si usted está en línea adorando por la nieve o si está aquí, hemos enfrentado muchos obstáculos. Seguro que en su vida espiritual hubo algo que trató de interponerse entre su tiempo con Dios personalmente leyendo su Biblia o en congregarse y adorarle juntos en comunidad. Para algunos es la nieve, ¿no? El nieve es cierto, se puede poner peligroso, puede haber hielo, la nieve. Hoy tenemos el clima en nuestra contra. Llegamos, todo estaba listo, nos preparamos con anticipación en la semana, trabajamos duro para que cada domingo, cuando adoremos visuales, el lugar esté listo, todo esté listo. Vinimos, ya estaba todo listo, nuestra computadora hoy se muere. No tenemos letras, ¿verdad? Déjeme hacerle una pregunta. ¿Podemos adorar al Señor Jesús a pesar del clima? ¿Podemos adorar al Señor a pesar de que no tengamos un PowerPoint? A pesar de que no tengamos tecnología. Entonces, ¿qué es lo que se va a requerir para que usted se desanime y deje de seguir a Cristo? A lo mejor ahorita la nieve es un buen detalle, no es tan peligroso, pero déjeme preguntarle, ¿qué tal viviendo en Texas, verdad? En un verano, ¿qué tal en el verano si no tuviéramos aire acondicionado? ¿Se seguiría congregando en un clima de 100 grados, donde está caliente, donde la gente ya huele mal porque estamos sudando? ¿Se seguiría usted congregando? Bueno, a lo mejor no, ¿verdad? Ahí pinto la raya, ya mejor en línea nomás. ¿O qué tal si no tuviéramos edificios? ¿O qué tal si no tuviéramos pastores a los que podamos pagarles? ¿Qué tal si ya no me pagaran? ¿Yo seguiría pastoreando? No es para tantito, ¿verdad? No es tan simple, no es tan fácil. ¿Qué se requiere para que usted deje de seguir a Cristo y se desanime y su fe sea abandonada? Bueno, usted va a luchar por lo que usted valora más. Si algo le importa a usted, si algo es valioso para usted, usted va a luchar por ello. Nuestros valores son aquellos que dirigen nuestro comportamiento y realmente nos llevan a sacrificarnos por lo que vale la pena. En este caso, hay muchas cosas que vengo yo cargando en mi vida que no tienen valor alguno, que si las pierdo no dejo de ser quien yo soy, sigo vivo. Pero hay ciertas cosas, relaciones, ciertas áreas de mi vida que tendrían que quitarme la vida si me las quieren quitar. No es lo mismo deshacerse de una bocina, deshacerse de un hijo. No es lo mismo no tener PowerPoints a que alguien le pide a usted que niegue el nombre de Jesús y maldiga su nombre. ¿Qué es lo que vamos a valorar más y aquello en lo que vamos a invertir nuestras vidas? Gracias a Dios que de hecho la vida cristiana depende de cosas que son muy básicas y simples y esenciales, que permanecen para siempre, que no son como la tecnología que está hoy y mañana no, que no son impredecibles como el clima, son fundamentos firmes donde podemos anclar nuestra vida, y esos fundamentos van al corazón de nuestra misión y lo que somos en Cristo. Primera de Juan nos va a ayudar a ver qué es lo que más valora Dios y cómo nosotros podemos valorar lo mismo. Así que si tiene su Biblia, le voy a invitar a empezar a desentilichar su corazón espiritual, desentilichar su vida y, como dice el autor de Hebreos, despojarse de todo peso que nos asedia y correr la carrera que tenemos por delante. Cristo quiere que como iglesia corramos su carrera, y como ministerio en español, hermanos, vamos empezando. Sí, ya ha habido un testimonio en español de este ministerio por muchos años, pero este es tiempo de crecer. Hermanos, ¿quién se va a quedar? ¿Quién va a alcanzar? ¿Quién va a crecer? Bueno, va a depender de aquellos que valoran lo que Dios valora más.
Entonces acompáñenme, primera de Juan, capítulo 1. La pregunta que vamos a estar tratando el día de hoy es esta: ¿qué hay en el corazón de nuestra comunidad, nuestro ministerio en DFPC en español, que nos hace diferentes del mundo? En otras palabras, cuando alguien del mundo viene, en un mundo tan roto, que ha perdido su dirección, que ha perdido su corazón, ¿cómo vamos a hacer nosotros la diferencia? Dándoles algo que vale por toda la eternidad, que vale la pena aferrarse, aunque nos costara toda la vida. ¿Qué hay en el corazón de nuestra comunidad por lo cual vale la pena luchar? Entonces, si tiene su Biblia, le invito a abrirla. Primera de Juan, capítulo 1. Vamos a leer Primera de Juan, capítulo 1, y vamos a explorar esta pregunta. ¿Qué es aquello que no puedes darte el lujo de dejar atrás? ¿Qué hay en el corazón de nuestra comunidad? Primera de Juan, capítulo 1, dice así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos, no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Dios bendiga su palabra. La carta de Primera de Juan es una carta que, creo yo, el apóstol Juan escribe como su iniciativa de ayudar a esos cristianos de la primera generación después de la era apostólica, la generación que está transicionando después de la era apostólica, a saber distinguir qué es lo más importante que nos da una diferencia en comparación con el mundo como una congregación cristiana. En otras palabras, ¿qué es lo que nos hace distintivamente cristianos y diferente del mundo? Primera de Juan, escrita en este primer siglo, creo yo, desde Éfeso, como más que una carta, es como un sermón circular que debería de ser llevado a varias iglesias pequeñas en casas y en diferentes localidades donde el apóstol Juan tenía influencia. Y es muy interesante porque la teología de Primera de Juan depende de la teología del Evangelio de Juan. En su evangelio el apóstol Juan nos presenta quién es Jesús y lo que Él vino a hacer. En primera, segunda y tercera de Juan, Juan empieza a hablar específicamente de ciertas cosas difíciles que la iglesia estaba enfrentando en este primer siglo y empieza a instruirles cómo ser la iglesia que Dios quiere que ellos sean. Una iglesia que valora lo que Dios realmente valora y se dedica a lo que importa más. De hecho, si usted lee estas cartas y también lee más tarde Apocalipsis, usted se da cuenta que hay un tema principal en las cartas de la teología de Juan. De hecho, Juan utiliza palabras y principios muy sencillos para hablar de verdades muy profundas. Cuando usted lee el Evangelio de Juan o sus cartas, pareciera como si son los primeros pasos, ¿verdad? Los parvulitos de la vida cristiana. Así pareciera, pero entre más pone usted atención a la teología y el contenido de estos libros, más profundas las cosas se vuelven. Las imágenes que Juan utiliza son, en un sentido, son metáforas e imágenes poéticas que tienen una profundidad espiritual enorme para aquellos que ponen atención. Primera de Juan es una amplificación de la enseñanza que Jesús dio a sus discípulos antes de ir a la cruz, en los últimos capítulos de Juan, capítulo 13, 14, 15, antes de ir a la cruz, en el último discurso que Jesús entrenó a sus discípulos para saber cómo vivir después de que el Señor Jesús muriera y ascendiera al cielo. Y Juan empieza a abrir el contenido de ello, dándoles más instrucción.
Un par de cosas que quiero comentarle antes de entrar en detalle en este pasaje, en el capítulo 1, son que la estructura de la carta es muy difícil de hacer un bosquejo, porque es un contenido circular. Juan habla de las mismas cosas básicas vez tras vez tras vez, y cada vez se vuelve más profundo. Pero hay dos frases que le dan estructura a esta carta. La primera de ellas la acabamos de leer, ahí en 1 de Juan 1:5, quiero que la vea conmigo. 1 de Juan 1:5, ve esas palabras, dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz. Esas palabras, este es el mensaje. Ese es el primero de los grandes temas que Juan va a desempacar. Dios es luz. ¿Qué significa que Dios sea luz en el contexto de la iglesia? Es el primer gran tema que Juan va a desempacar. El segundo gran tema que tenemos aquí, Juan lo menciona más tarde, y es el tema del amor de Dios. Después vamos a verlo. Dice: ese es el mensaje que hemos oído de él. Dios es luz. En el otro dice: Dios es amor. Luz y amor son los dos grandes temas principales de los cuales habla esta carta. En nuestro comienzo, vamos a ver toda la carta en estas semanas que vienen, pero en el comienzo vamos a enfocarnos en el primer gran tema: Dios es luz. Y esto está en el centro del corazón de nuestra comunidad. Entonces la pregunta es esta: ¿qué hay en el corazón de nuestra misión aquí en DFC en español? Vamos a ver en este capítulo 1 que en el centro de nuestra comunidad hay un deseo apremiante. Un deseo apremiante es aquello que nos dirige, que nos gobierna, que nos motiva. Hay un deseo apremiante de glorificar a Dios. No vamos a descubrir en esta carta nada nuevo que no sabíamos, pero entre más nos enfoquemos en lo que ya sabemos, nos vamos a dar cuenta que nuestra fe es una fe profunda, que requiere nuestra devoción como nada más. En nuestro corazón hay un deseo de glorificar a Dios. Vamos a leer de nuevo este pasaje, algunas cosas del capítulo 1, 1 de Juan 1. En este pasaje, si usted lo leyó conmigo, lo que Juan dice se parece mucho a lo que Juan dice en el capítulo 1 del Evangelio. Mire, comienza lo que dice el versículo 1 en la carta. Dice: lo que era desde el principio. ¿Cómo comienza Juan capítulo 1, versículo 1? ¿Se acuerda? Si no lo tiene, busque Juan capítulo 1, el Evangelio. Juan capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios. En el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Versículo 14. Juan está llevando su teología y la revelación de Dios a un clímax. Todo lo que Dios ha hecho desde el principio para hacernos parte de su familia encuentra el clímax, encuentra una culminación en la revelación del Hijo de Dios. Versículo 14 dice: aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios revela a Jesucristo como su última palabra, su palabra máxima, su palabra final. Y al revelar a Jesucristo, Dios revela a través de Jesucristo su gloria, su majestad, la plenitud de su carácter. Y lo que Juan quiere que entendamos es que en el centro de nuestra comunión hay un llamado por un encuentro personal con este Dios que ha revelado su gloria. Lo que usted lee en 1 de Juan capítulo 1 tiene que ser entendido a la luz de lo que Juan ha dicho en Juan capítulo 1 en el Evangelio. Mire otra vez cómo lo dice Juan. ¿Cómo pasamos de un Jesús que viene a encarnarse y revelar su gloria a una multitud de personas que parecen como Jesús? ¿Cómo pasamos de uno solo que revela la gloria del Padre a una comunidad de gente que se llaman a sí mismo el cuerpo de Cristo? Primera de Juan nos dice cómo sucede. Miren lo que dice: lo que era desde el principio, lo que hemos ¿qué? Oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. En el centro, en el corazón de nuestra misión, de nuestra comunidad,
hay un llamado a experimentar un encuentro personal con Jesucristo, donde podemos ser testigos visuales y experienciales de lo que Cristo hace en nuestras vidas. Juan dice, a mí nadie me lo contó, yo a Jesús yo lo vi, yo lo viví, yo lo toqué. Lo que les estoy diciendo no es un cuento que alguien se sentó a decir nada más para que se sientan bien. Es la realidad de la intervención divina en la historia humana. Cristo no es un cuento de hadas, Cristo es una persona que quiere tener un encuentro personal contigo. Nuestra fe es una que tiene que verse, tocarse, palparse, olerse, vivirse. Y Juan nos está diciendo, esto es en lo que consiste la vida eterna. Dice, tocante al verbo de vida, la palabra de vida. Déjame hacerte una pregunta. Si alguien te pregunta, oye, ¿qué es la palabra de Dios? ¿Qué le contestarías tú? Nada. Eso es una respuesta, ¿verdad? Le va a hacer a la persona preguntarse, ¿qué es la palabra de Dios para ti? Ok. Mucha gente piensa que la palabra de Dios es lo que se le ocurra a la persona que está en una plataforma, ¿verdad?, religiosa, lo que diga el predicador, el sacerdote, el gurú, lo que sea. Una mejor respuesta es la Biblia, ¿verdad? La Biblia es la palabra de Dios. ¿Cómo lo sabemos? La Biblia dice de arriba abajo, los profetas hablaron en nombre de Dios. La Biblia es la palabra de Dios, pero es todavía más. Tú puedes tener tu Biblia y no conocer a Jesús. Tú puedes tener tu Biblia como los fariseos y empezar a pesar, diezmar los mosquitos, ¿verdad?, y contar las cosas pequeñas y perder la imagen más grande. La palabra de Dios sí es la Biblia. La Biblia es la palabra escrita de Dios. Pero la palabra escrita de Dios nos apunta a la palabra viva de Dios. La palabra viva de Dios es Jesucristo. Y Juan nos dice, en el corazón de nuestra comunidad Dios reveló su gloria, revelando al verbo de vida, la palabra de vida, Cristo Jesús su Hijo. La palabra de Dios se hace carne para que nosotros podamos experimentar en carne propia lo que es ser rescatados de un estado de desobediencia, eso es el pecado, de un estado de rebelión y ser regresados a una comunión perfecta, mejor todavía que lo que Adán y Eva tenían en el jardín del Edén, mejor todavía. Juan continúa diciendo, versículo 2, la vida fue manifestada, la hemos visto, testificamos, os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. La gloria de Dios tiene el propósito no solamente de revelar la grandeza y majestad de Dios, sino de compartir lo que Dios es con nosotros. Juan nos dice, somos una comunidad que en el centro del corazón Dios ha puesto un mensaje que tiene la capacidad de dar vida a otros y darles de la vida de Dios. Cuando te digo que existimos aquí para glorificar a Dios, está en nuestra misión. Cada domingo lo hemos empezado a decir, ¿verdad? Existimos para glorificar a Dios. ¿Qué más? Existimos para glorificar a Dios, multiplicando discípulos que invitan ¿a quién? Toda la gente, todos los pueblos, ¿a qué? ¿Es Jesucristo a qué? ¿A un viaje que qué? ¿Por vida? ¿Qué? ¿La vida? Y entre más palabras tenemos que decir, más murmuros se vuelve. Existimos para glorificar a Dios. ¿Quién sabe para qué existimos? Si nuestra misión simplemente son palabras en una presentación, hasta ahí quedó. Pero si nuestra misión, glorificar a Dios, empezamos a meditar en ello y digerirlo, decir, ok, ¿qué significa glorificar a Dios? Glorificar a Dios no significa que tú vives un estilo de vida de esclavitud donde tienes que hacer lo que simplemente Dios te manda. Significa que glorificar a Dios es participar de la riqueza de la vida de Dios, donde, escúchame bien, más que lo que tú le das a Dios, Dios te da a ti primero. ¿Qué Dios te da? Dios te da su vida, Dios te da de su gloria. Para que como en un vaso vacío cuando se llena tengas, primero llena tu vaso y después de lo que se derrama es lo que tú le regresas a Dios. Glorificar a Dios significa que Dios te da primero, ¿qué te da? A Jesucristo viviendo en ti. Y al derramar su gloria en ti, Dios te da suficiente para ti, para compartir y para regresárselo a Dios. Glorificación significa que tú revelas quién Dios es a través de lo que Él ha hecho en ti. Cuando decimos existimos para glorificar a Dios, decimos, Señor, cuando me parezco más a ti, tú puedes ver en mí quién eres tú. En nosotros no hay gloria.
Dios es el único que tiene gloria en sí mismo, pero cuando nos parecemos más a Jesús, Pablo dice a los Corintios, dice, somos transformados de gloria en gloria como por el Espíritu del Señor en la misma imagen que es el Señor. Glorificar a Dios significa que existimos para parecernos a Jesús y para eso es esta comunión. La pregunta es, bueno, ¿y cómo me convierto en una persona que glorifica a Jesús, se parece a Jesús? Juan ahí nos dice, este mensaje que hemos oído, el Evangelio, de lo que Jesús vino a hacer por nosotros, se los compartimos como una invitación para que ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. En pocas palabras, ¿qué está Juan diciendo aquí? Si tú quieres ser parte de una comunidad que revela el corazón de Dios y la gloria de Dios, primero tú tienes que ser parte de la familia. Como Jesús le dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3, ¿te acuerdas? Nicodemo llega con Jesús y le dice, Señor, nosotros sabemos que has venido, sabemos, ¿verdad? Sabemos que has venido de Dios porque nadie puede hacer esto que tú haces si Dios no está con él. Jesús lo mira con compasión y le dice, Nicodemo, si tú no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. No se trata de lo que tú sepas, la pregunta es, ¿has nacido tú de nuevo? ¿Has experimentado una relación personal con Jesús en la cual te has arrepentido de tu pecado y le has dado tu vida? ¿Has recibido ya el regalo de la vida eterna? Porque si no, estás muerto en tus pecados. La Biblia le llama a este nacer de nuevo conversión. En el corazón de nuestra misión y de nuestra comunidad hay un deseo de glorificar a Dios porque nos hemos convertido a Cristo. Y no solamente esto, somos una comunidad que ahora comparte el gozo de su comunión. Compartimos la invitación a ser parte de la familia de Dios. Si no has nacido de nuevo, tú no eres parte de la familia y primero tienes que nacer de nuevo. ¿Y entonces qué? Bueno, vamos a suponer que tú ya le diste tu vida a Cristo, ya tienes el Evangelio y la vida eterna de Dios viviendo en tu corazón. ¿Ahora qué? Pues ya eres perfecto, ¿verdad? Ya no tienes ningún problema, ya no luchas con ningún pecado. No, la lucha comienza allí. Ahora que le has dado tu vida a Jesús va a haber problemas. Juan, por eso empieza su carta diciendo, ese es el mensaje que hemos oído de Él y les anunciamos. ¿Dios es qué? Dios es luz. Cuando tú le das tu vida a Cristo, comienza a haber una lucha entre tu vida de pasado y de pecado y el llamado que Dios tiene delante de ti. Dios te dice, yo voy a transformar tu vida para que pueda glorificarme. ¿Y qué va a empezar a suceder? Cada relación, cada actividad que tú tienes, cada área de tu corazón, Dios va a poner su lámpara y va a empezar a mostrar con su luz dónde está la oscuridad. Y va a empezar a decirte, yo quiero que tú me entregues esto, esto, esto y esto. ¿Y sabes qué va a haber? Va a haber luchas. En la iglesia debería de ser más un hospital que un lugar para gente perfecta. La iglesia es un lugar donde debemos ayudarnos a crecer unos a otros. Vamos a hacerte una promesa. Si tú has empezado a venir a esta iglesia, tienes poco tiempo viniendo, te voy a hacer una promesa que vamos a cumplir. Tarde o temprano vamos a decepcionarte. Tarde o temprano alguien va a chismear de ti, alguien te va a mentir, alguien te va a hacer mala cara. Bueno, no, a lo mejor no aquí, ¿verdad? En el ministerio en inglés de seguro, no en español. Aquí no sucede, ¿verdad? Aquí no hay conflictos y aquí no hay dramas. No, sí los hay. Sí los hay. La pregunta es, ¿cómo vamos a crecer espiritualmente para que lo que nos definan no sean los pecados, sino ahora la vida de Dios en nosotros? Para eso nos dio Juan el resto de los versículos. Primero, conversión. Primero, tenemos que ser personas que nos define el gozo de saber que somos perdonados y tenemos vida eterna. Cuando ya hemos nacido de nuevo, ahí comienza nuestro caminar. Pero ahora, ¿qué? Aquí viene lo bueno. Todo lo que hacemos como iglesia tiene que ser para que crezcamos en su luz. Dice otra vez, versículo 5, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos, ¿qué? Entonces ahí te va. Tú no puedes venir a esta iglesia y pretender ser una cosa cuando realmente eres otra. No se trata de ponernos nuestra máscara. Hermano, ¿cómo estás? Ay, hermanita, yo estoy bien, todo bien, ¿verdad? Bien, bendecido en victoria y quién sabe qué tanto. Siempre las frasecitas, ¿verdad? Bendecido en victoria. Great. Si estás viviendo así, Dios te bendiga, ánimo, échale ganas. Pero muchas veces decimos las frases y realmente no lo estamos. ¿Cómo está tu vida con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus suegros, con tu suegra, con tus vecinos, en tu trabajo? Si estás viviendo en oscuridad en alguna área de tu vida, ¿sabes qué va a empezar a hacer Dios? Dios te va a decir, yo no soy así, yo quiero algo mejor para ti. Te voy a sacar de la oscuridad y te voy a dar una vida que es nueva y que es mejor.
Tienes que confiar en mí. Suelta lo que estás agarrando, deshazte de los tiliches espirituales y abre tu vida para que pueda poner cosas que importan. Déjame decirte, me da tristeza, hermanos, que en nuestras iglesias estamos llenos de personas que se pasan horas en Netflix y en Hulu y no han leído su Biblia una sola vez de tapa a tapa. No tienen ni idea de lo que Dios les ha concedido. ¿Quién va a gobernar tu vida? ¿Netflix? ¿Hulu? ¿Facebook? ¿Twitter? Dios nos ha dado la Biblia para que, como esta palabra nos dice aquí, podamos vivir en la luz. Bueno, ¿y qué si me doy cuenta que en mi vida tengo tanta oscuridad que tengo que desentilichar? No te preocupes. En lugar de avergonzarte, ¿qué quiere hacer el enemigo? El enemigo quiere que te dé vergüenza y que te alejes de Dios o te alejes de la iglesia. Dios no es eso. Esto o te aleja de Dios, como hablamos la vez pasada, si es una tentación, o te acerca a Dios si es una prueba en la que creces para madurar. ¿Cómo te va a acercar a Dios? Mira lo que dice ahí el versículo 7, dice: si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es en esta comunidad, en esta comunión, que Dios ha provisto el jabón para hacernos de la mancha. La sangre de Cristo es lo que nos limpia de todo pecado. ¿Cómo se aplica la sangre de Cristo? Ahí te va. Ve lo que dice el versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, la verdad no está en nosotros. Oye, brother, ¿cómo estás? Tiene varias semanas que no te he visto, tiene varias semanas que no sé dónde andas, escuché que algo anda mal con esto y esto. ¿Cómo estás? No, yo estoy bien, esa es mi vida, no me digas nada. Si esa es tu respuesta, estás muerto. ¿Sabes por qué? Porque te estás engañando a ti mismo. Si la comunión es algo que en amistad cristiana alguien se acerca a ti y te dice: oye, brother, andas mal con esto. Y tú dices: ¿sabes qué? Tienes razón, la Biblia dice esto. ¿Cómo puede Dios crecerme cuando yo me acerco a Dios y confieso mis pecados? Yo crecí en una tradición donde pensaba que confesión era lo peor que te podía pasar. Te metían en un cuartito cerrado, ¿verdad? Y tras una malla tú decías: Padre, he pecado. Y le contabas a alguien toda tu ropa sucia, ¿verdad? Y después te daban: reza 2, 3 cosas de ese tipo y listo, hasta la otra, ¿verdad? Nos vemos próxima semana. Listo. Eso no es lo que la Biblia dice de confesión. Confesión es cuando tú te examinas a ti mismo y te das cuenta que hay algo de oscuridad en tu vida. Y porque tú sabes que Dios es santo, Dios es bueno, Dios es justo, esto no es Dios. Y tú le dices: Señor, yo quiero estar en comunión contigo. Cuando tú pecas, y pecamos todos los días, cuando tú pecas, tú no pierdes tu relación con Cristo. Mucha gente dice: si peco pierdo la vida eterna. La vida eterna ni la ganas ni la pierdes, porque es un regalo que Cristo consiguió para ti. Cuando Cristo te lo da, ya la tienes. Es un regalo, es por gracia, por medio de la fe. Pero ¿qué sucede si tú pecas? Tu comunión se interrumpe con Dios. Tu amistad cercana, la intimidad de tu relación con Cristo se interrumpe. El pecado es oscuridad y Dios es luz. No andas caminando con Él. ¿Cómo arreglas las cosas? Cuando tú te acercas a Dios y dices: Señor, perdóname. Sé que hice esto y esto y esto. Te pido que me perdones. ¿Por qué razón? Por la sangre de tu Hijo Jesucristo. Muchas personas dicen: Señor, perdona cuando están orando. Perdóname mis pecados. No. Dios no te va a perdonar tus pecados como si fuera un 2, 3 por mí, por todos mis amigos. ¿Sabes cómo es que Dios te perdona tus pecados? Como David: Señor, contra ti solo he pecado, en el Salmo 51, cuando confiesas específicamente que hiciste mal. Cuando mis niños pequeñitos se acercan y dicen: Daddy, I'm sorry. ¿Por qué estás sorry? No quieren decirme por qué, ¿verdad? Hasta que no me digan por qué, que hicieron mal, es donde viene el perdón y la reconciliación. Cuando tú pecas, lastimas al cuerpo, lastimas tu relación con Dios, tienes que confesar tus pecados y tienes que decirle: Señor, te he desobedecido tu palabra, pero quiero obedecerte ahora. Otras palabras, no solamente se trata de compartir y disfrutar la bendición de la vida eterna, se trata ahora de permanecer en la vida eterna. Hermanos, ¿están estas en inglés? Me acabo de dar cuenta que están en inglés y no en español. ¿Han estado todas en inglés? Ok, entonces es un error con la computadora. Ok. ¿Qué es lo que Dios quiere? Dios quiere que permanezcamos en nuestra comunión. Es lo que Dios quiere. Y para permanecer en comunión tenemos que no solamente ser convertidos, sino confesar nuestros pecados todos los días. Escúcheme bien, lo más importante. ¿Cómo vamos a glorificar a Dios? Obedeciendo su palabra.
En los primeros versículos Juan nos dijo, se trata de recibir el verbo de vida, la palabra de Dios. La segunda parte dice, versículo 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso, su palabra no está en nosotros. ¿Te fijaste? Yo recuerdo cuando acepté a Cristo, alguien me regaló una Biblia, porque tenía solo un Nuevo Testamento. Y me dijo, Miguel, te voy a regalar esta Biblia, pero quiero que sepas lo siguiente. Este libro te va a apartar del pecado, o el pecado te va a apartar de este libro. Si tú quieres permanecer en comunión con Dios, vas a tener que convertirte en una persona que busca glorificar a Dios, siendo guiado, obedeciendo su palabra. Dos palabras. ¿Cómo somos diferentes del mundo? DFBC, there you go, en español, gracias. DFBC, en español, tiene que convertirse en una comunidad que es impulsada por un deseo apremiante de glorificar a Dios, obedeciendo su palabra, individualmente y en comunidad. Si tú solamente vienes el domingo para alimentarte espiritualmente, estás muerto. Tú tienes que alimentarte en tu casa leyendo tu Biblia. Y cuando venimos, ese es un momento de compartir y oír juntos de lo que Dios nos está diciendo. Hermanos, la semana pasada yo te invité a iniciar tu plan de lectura bíblica. Ya Dios nos ha hablado. Si nunca has leído tu Biblia de tapa a tapa, este puede ser el año donde Dios te ayuda a convertirte en una persona que tiene una pasión por glorificarle, obedeciendo su palabra. Empieza. Son 5 días de 7 por semana en los que vas a leer. Vas a leer toda tu Biblia. Te va a tomar 15 minutos al día. Empieza a leer tu Biblia. Si no la conoces, no la puedes obedecer. Empieza leyéndola. Esa es la más fácil que puedes hacer. Porque al final de cuentas lo que Dios quiere hacer con nosotros es esto. Que seamos una comunidad dirigidos por la palabra de Dios. Muchas personas utilizan su Biblia como si fuera el desodorante santo, ¿verdad? Nomás bajo el brazo y ya está. No, tu Biblia no es un desodorante santo. Tu Biblia es el mapa de tu viaje al seguir a Cristo. Donde no hay mapa, no hay dirección. Y si no tienes dirección en tu corazón, no hay valores. Entonces vamos a empezar tomando lo más esencial en tu caminata de seguir a Cristo es su palabra. El resto son puros tiliches, hermanos. Toma su palabra. Eso es lo único que no puedes dejar atrás. Déjame concluir con esto. En tu lugar, inclina tu rostro. Vamos a orar. Si estás en casa conectado por internet el día de hoy, déjame agradecerte primero por tomarte el tiempo de escuchar lo que Dios está haciendo en nuestro ministerio. Pero quiero animarte a que no dejes que el clima, no dejes que las computadoras que no funcionan, no dejes que los retos personales que estás enfrentando te aparten del llamado que Cristo te ha dado ya en la Biblia para ti. Acércate a Dios. Deja que su palabra en lo profundo de tu corazón sea por su Espíritu Santo una fuente de vida que salte para vida eterna. 2 preguntas que quiero que te lleves a casa, que van a ayudarte a desentilichar espiritualmente lo que haces y en lo que inviertes tu tiempo, tus recursos, tu vida. Cuando alguien te invite a hacer algo, o cuando alguien te ponga algo delante que demanda tu acción, quiero que te hagas esta pregunta. ¿Cómo es que esto, cualquiera que esto sea, cómo es que esto va a glorificar a Dios? Tú no vienes a la iglesia simplemente porque te gusta. Si te gusta, qué bueno. Pero ¿y si no te gusta? Vienes porque le das gloria a Dios. Jesús dijo, donde 2 o 3 estén juntos en mi nombre, yo estoy ahí. Cuando les dices a otros de Cristo, lo haces no porque te guste, sino porque da gloria a Dios. Eres obediente a su palabra. ¿Cómo es que esto glorifica a Dios? Segunda pregunta. Cuando alguien te pide una opinión de qué piensas acerca de algo, antes de que tú le des esa opinión a una persona, si vamos a hacer una iglesia que refleja lo que Dios valora más que tu opinión, quiero que hagas esta pregunta para ti mismo. ¿Qué es lo que la Biblia dice acerca de lo que tú te hayan preguntado? ¿Qué es lo que la Biblia dice acerca de esto? Como miembros de esta iglesia tenemos que ser personas obsesionados con la obediencia a lo que Dios dice en su palabra, dirigidos por la palabra de Dios. Señor, ¿cómo te glorifica mi vida? Señor, ¿qué es lo que tu palabra dice acerca de cada área de mi vida? Padre, gracias por este día.
Señor, al venir delante de ti, nos damos cuenta que hay tantas cosas todavía por hacer. Tenemos tantos pesos que nos asedian, Señor. Tantos pesos que nos impiden correr la carrera con paciencia. Pero Juan nos ha dicho, Señor, que lo más importante en el corazón de nuestra misión es que tenemos vida eterna, porque nos hemos convertido a la palabra de vida, Jesucristo tu Hijo. Y porque estamos en un viaje, Señor, donde estás cambiando nuestra vida, donde no tenemos que pretender ser perfectos, pero tú nos estás perfeccionando. Donde estamos creciendo en santificación para parecernos más a ti. Y donde podemos, Señor, confesar nuestros pecados. Señor, ¿cuándo fue la última vez que confesamos algo a ti? Yo no lo sé. Pero yo te pido que nuestra comunión en esta iglesia, Señor, no permitas que el pecado se interponga entre ti y nosotros, entre lo que tú quieres para nosotros, Señor, y la vida que vivimos. Señor, te entregamos todo lo que somos y todo lo que hacemos. Te adoramos, Señor. Y ahora, Señor, al responder dando de nuestros diezmos y ofrendas, te damos no solamente dinero, sino nuestra vida, porque todo te pertenece a ti. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.